En este webinar nos vamos a centrar principalmente en conocer los principios básicos del análisis termogravimétrico, TGA, y del calorímetro de barrido diferencial de SC. Después vamos a descubrir las capacidades de medición de estos dos equipos. Finalmente, un objetivo de este curso es ver en qué industrias y qué aplicaciones tienen estos equipos. Para ello, bueno, los 5 primeros puntos que vamos a tratar se refieren a estos 3 objetivos que acabamos de ver y luego al final incorporamos 2 puntos donde se van a ver el ejemplo de aplicaciones de cómo caracterizar estos distintos materiales con estos equipos. Bien, pero lo primero que vamos a ver es qué es el análisis térmico. Según la Confederación Internacional de Análisis Térmico y Calorimétrico, el análisis térmico es el grupo de técnicas en las cuales las propiedades de una muestra son monitorizadas frente al tiempo o frente a la temperatura, mientras se produce una variación de la temperatura del material en una atmósfera específica. Es decir, la temperatura la podemos variar de distintas formas, tanto aumentando la temperatura a una velocidad constante, como manteniendo temperaturas isotermas o enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos la temperatura de un material? Pues depende fundamentalmente de qué material estamos analizando. Cada material va a comportarse de una forma muy diferente. Cuando empezamos a calentar un material, por ejemplo, va a variar el valor específico, lo vamos a poder medir, va a haber una expansión o una contracción del material. Luego algunos materiales se pueden fundir, generando un líquido que luego se evaporará. Otros materiales, en cambio, se pueden hinchar en la parte superior y este char, incluso en muchas ocasiones, puede proteger al propio material. A temperaturas más elevadas suele tener lugar una descomposición del material, reacciones de descomposición, donde se comienza a liberar gases cuando se pierde la masa del material. Vamos a cambiar de micro. Sí, vamos a cambiar de micro. Buenas. Vale. Por favor, ¿alguien me puede confirmar que se escucha? Me comentan que sí se escucha. Sí, se escucha bien ahora. Se escucha bien, ¿no? Vale. Muchas gracias. Bueno, como he dicho, cuando aumentamos más la temperatura, estos materiales pueden sufrir unas reacciones de descomposición en las que se comienzan a liberar gases. Dependiendo de estas reacciones de descomposición, pueden ser de muchos tipos. Se pueden liberar, por ejemplo, agua o otros materiales que no pueden reaccionar con el oxígeno, o se pueden liberar gases que sí que reaccionan con el oxígeno, dando lugar a oxidaciones y a la combustión. Dentro de cada una de estas procesos que pueden pasar, se pueden analizar distintos parámetros, por ejemplo, en la fusión, el punto de fusión, también permite para analizar la pureza de un material. Bien. Bueno, como he dicho, el análisis térmico es básicamente la medida de unas propiedades de un material en función cuando se le somete a un ataque térmico. En función de las propiedades que pueda medir el material, tenemos distintas técnicas de análisis térmico. Las dos primeras que podemos ver aquí, la calorimetría de barrido diferencial, DSC, y el análisis termogravimétrico, TGA, son dos de las más empleadas y son en las que nos vamos a centrar en este webinar. Sin embargo, hay otras técnicas como el análisis termomecánico, que mide cómo varía el volumen de una muestra al someterla a una temperatura, o el análisis dinamométrico, que lo que mide son las propiedades viscoelásticas de distintos materiales, o también un equipo que también tenemos es el equipo Laser Flash, que con este equipo lo que podemos medir es la conductividad, bueno, la difusividad, y con ella calcular el calor específico y la conductividad de los materiales. Bien, empezamos por el análisis termogravimétrico. Bien, el TGA lo que registra de manera continua es la masa de una muestra en una atmósfera controlada
cuando se la calienta o se la enfría o se mantiene a una determinada temperatura, como hemos visto. Abajo podemos ver un termograma, que sería la representación de la salida que da este equipo. En una línea continua podemos ver la masa de la muestra, que se está midiendo en este caso en porcentaje, y que en torno entre los 400 y 500 grados vemos que empieza a disminuir la masa hasta que se consume casi totalmente. Esto es, hemos detectado una reacción y en la que se pierde toda la masa de la muestra. El análisis termogravimétrico también permite medir la derivada de la pérdida de masa, que daría lugar a la velocidad con que se genera esta pérdida de masa en un material. Esto es muy importante para saber qué tan rápido se pierde la masa en una reacción. Bien, como vemos es un principio muy sencillo. Básicamente es medir la masa de una muestra cuando la sometemos a unas temperaturas elevadas. Es por ello que el primer análisis termogravimétrico tiene más de 100 años. Se hizo en Japón y es de un esquema tan simple. Sin embargo, en estos 100 años han mejorado mucho los equipos. No solo en la precisión de los resultados a través de mejores balanzas, sino en que nos permiten modificar ciertas condiciones de contorno con los que analizar las muestras y estudiar distintos efectos que tiene la descomposición, la degradación de los sólidos en pequeña escala. Bien, el equipo termogravimétrico nos permite jugar básicamente con tres aspectos distintos: la atmósfera, el calentamiento y el tipo de muestra, la muestra. En cuanto a la atmósfera, podemos analizar cómo se descompone un material en una atmósfera inerte o en una atmósfera oxidativa, de modo que podamos analizar la combustión de un material o las reacciones de pirólisis. También podemos variar el flujo de gas, si le metemos más rápido o más lento, y nos varía las condiciones de ventilación en el caso del análisis. Y el tipo de portamuestras, si se considera un portamuestras abierto o con una pequeña tapa que altera las condiciones de la atmósfera en el interior. En cuanto al calentamiento, ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, podemos variar la curva de calentamiento si utilizamos una rampa de calentamiento constante o una isoterma o enfriamiento. En la muestra podemos elegir la masa de la muestra. El equipo de análisis, los equipos de análisis térmico se basan en que son muestras muy pequeñas, del orden de 1 a 20 miligramos. De este modo, lo que conseguimos es que toda la muestra se encuentra a la misma temperatura y con ello podemos analizar mejor las reacciones. Es por ello que se suelen usar muestras cuanto más pequeñas mejor. Pero en función de la muestra, del tamaño, vamos a obtener unos resultados u otros. También, dependiendo del tipo de muestra, podemos variar también la forma. Si introducimos la muestra en forma de polvo, en layers, como una capa, o en trocitos. Bien, en cuanto a la DST, lo que se mide, la DST mide de manera continua la temperatura en una muestra que hemos introducido y en una referencia, y a través de esta variación de temperaturas entre la muestra y la referencia, el equipo es capaz de obtener la liberación de energía o la absorción de energía en la muestra. Esto nos permite que a través de la DST podamos medir las reacciones que tienen lugar en el material cuando le sometemos a una temperatura, si son endotérmicas en las que se absorbe calor o exotérmicas en las que se produce una liberación de calor. Bien, estos dos equipos, el TGA y el DST, pueden ir unidos en el equipo de análisis térmico simultáneo STA. Como vemos, bueno, el esquema es muy similar al análisis termogravimétrico, pero dispone de dos portamuestras en los que se coloca en uno la muestra y en otro es la referencia. La unión de estos dos equipos lo que nos permite es analizar exactamente el mismo material. En vez de hacerlo separado, tenemos la misma muestra, las mismas condiciones de contorno, de modo que las reacciones de pérdida de masa y de liberación o absorción de energía están mejor relacionadas que si los hiciéramos separadamente. Este es un ejemplo típico del resultado del STA, en el que vemos en azul la pérdida de masa y en rojo la DST, que indica la liberación de energía. Vemos, por ejemplo, que la primera reacción que se obtiene en el DST es una reacción endotérmica en la que se absorbe calor y que no tiene lugar ninguna pérdida de masa. Es una reacción de cambio de fase del material. Luego ya las reacciones sí que están relacionadas y cuando se pierde masa se libera, en este caso, distinto grado de energía.
Bien, estos son dos esquemas típicos de la TGA y de la DSC, donde vemos distintas propiedades y efectos que se pueden medir. Bien, estos casos son casos ejemplos, no están relacionados entre sí y no tienen un sentido lógico, pues por ejemplo que haya en el mismo material una transición vítrea, cristalización, fusión y un curado. Es simplemente un ejemplo para ver cómo se registran estos efectos, estos procesos en estas curvas. Bien, vemos que en la TGA las reacciones se detectan a través de una pérdida de masa. En esta pérdida de masa, dependiendo de la atmósfera que consideremos, podemos analizar pirólisis u otras reacciones que son independientes del oxígeno. Por ejemplo, esta primera pudiera ser una deshidratación en la que se emite agua a temperaturas en torno a los 100 grados y después esta otra reacción se liberan una serie de gases en la descomposición térmica, pero no combustionan. Sin embargo, si cambiamos la atmósfera a una atmósfera oxidativa como el aire, podemos tener reacciones de oxidación donde se liberaría energía. Si directamente, por ejemplo, en este caso, hubiéramos elegido una atmósfera oxidativa desde el inicio, esta reacción pudiera haber variado, ya que los gases que se generan pudieran haber entrado en combustión y afectado de forma distinta a la reacción de descomposición. Finalmente, en el TGA lo que obtenemos también es el residuo que queda tras el análisis. En cuanto a la DSC, vemos que podemos obtener una gran cantidad de parámetros, de procesos que tienen lugar en la descomposición de los materiales. En primer lugar, podemos analizar la curva base. Esta tiene unidades de milivatios por miligramos y nos permite calcular el calor específico del material. Las transiciones vítreas las detectamos con un cambio en esta curva base. Como vemos aquí, no hay ningún pico, pero cambia la forma de la línea base. Esto indica una transición vítrea. Cuando tenemos al inicio un pico exotérmico, estamos considerando exotérmicos hacia arriba, puede ser un indicativo de que tenemos una cristalización. La fusión, en cambio, se representa por un pico endotérmico en el que se absorbe calor. Tanto la transición vítrea como la cristalización y la fusión no tienen una pérdida de masa en el material, por lo que la única forma de detectarlos es a través del DSC. Aquí vemos que, por ejemplo, un entrecruzamiento que tiene lugar en el curado de un termoestable tiene lugar a través de un pico exotérmico. Y la oxidación también es un pico exotérmico que se produce y, bueno, continuaría. Vemos que acoplados estos dos equipos podemos obtener muchas más propiedades que con ellos separadamente. Algunas de las propiedades más típicas que podemos obtener con ellos es la estabilidad térmica de los materiales, el calor específico, el contenido de humedad, las temperaturas de transición de distintas fases, el calor de fusión y de las reacciones, los puntos de fusión, la cinética de la descomposición de los materiales, que posteriormente veremos un poco de qué se trata. También podemos analizar el efecto de las atmósferas reactivas en los materiales, el carácter de las reacciones, si son exotérmicas, que liberan calor, o endotérmicas, la composición de sistemas multicomponentes, cuando tenemos un material que está compuesto de distintos materiales, podemos analizar qué materiales tiene este material complejo. También podemos analizar el residuo, la compatibilidad entre componentes, el impacto de los aditivos que podamos meter en una matriz de un polímero, por ejemplo, o la estimación del tiempo de vida de los productos. Bien, este es un ejemplo típico del resultado que daría un ensayo del STA, donde podemos ver que la curva de TG es esta curva discontinua y vemos claramente tres reacciones. Una inicial aquí, otra en medio y otra final. De cada una de las reacciones, el equipo TGA nos permite obtener la pérdida de masa que tiene lugar y también en la DSC nos permite caracterizar cada uno de los picos, las distintas temperaturas a las que tiene lugar la reacción y el área lo que indica es la energía que se absorbe o libera. En este caso, bueno, es un análisis de un oxalato de calcio y se hizo en nitrógeno, por lo que todas las curvas, los picos son endotérmicos que absorben calor. Bien. ¿Qué usos tiene, por tanto, el análisis térmico? Bueno, el análisis térmico se puede usar en primer lugar para realizar un control de calidad, analizar si una matriz, un producto nuevo o un producto ya conformado tiene la calidad que se desea a través del punto de fusión,
o si tiene las propiedades térmicas que se han estipulado. También se emplea en la investigación y en el desarrollo de nuevos productos a través de la incorporación de aditivos y, bueno, distintos tipos de análisis. También se emplea mucho la caracterización térmica de materiales, que luego veremos un poco más en detalle, y que no es simplemente obtener las propiedades térmicas como la conductividad o el calor específico, sino también analizar qué reacciones tienen lugar en esos materiales al descomponerse, a qué temperaturas, si son reacciones que liberan o absorben calor. En este punto podríamos obtener lo que después veremos con más detalle, los parámetros cinéticos que nos van a definir las distintas reacciones que tienen lugar. Y un poco con esta caracterización térmica del material iríamos al último uso que incorpora aquí, que es seguridad antiincendio. En este punto se puede analizar tanto cómo reaccionaría un material ante un incendio, ante distintas condiciones de ventilación, pero también a través de la caracterización térmica se pudieran definir modelos computacionales y analizar cómo es la propagación de un incendio en distintos tipos de recintos o hacer un análisis forense. A ver, este lo veremos con más detalle posteriormente. Bueno, aquí podemos observar un resumen de una cantidad de industrias que emplea el análisis térmico. En las siguientes diapositivas vamos a ver en detalle algunos de ellos, pero no vamos a ver todos porque en muchos el uso se repite. Bien, en cuanto a los materiales de construcción, el STA se emplea principalmente para obtener las temperaturas de transición vítreas, la deshidratación de los materiales. También se emplea para estudiar las transiciones de fase en yesos, en morteros y analizar el comportamiento de descomposición térmica, así como para obtener el calor específico, entre muchas más aplicaciones que no se pueden recoger aquí todas. El LFA, por ejemplo, se utiliza en casi todas las industrias para obtener la difusividad, que es muy interesante, y el calor específico y la conductividad térmica. Bien, en cuanto a los materiales, los aislantes térmicos, también el STA se emplea principalmente en analizar la estabilidad térmica, la máxima temperatura de servicio, el calor específico, pero también parámetros como para analizar las distintas reacciones de descomposición. Muchas veces en aislantes térmicos estamos pensando, pues por ejemplo en este caso en lana de roca, pero también están poliuretanos. Entonces es interesante a través de estos equipos analizar a qué temperaturas tiene lugar la descomposición o la combustión y qué energía se libera. También el LFA se utiliza para calcular el calor específico y la conductividad térmica en materiales térmicos, en aislantes térmicos. En cuanto a las pinturas van recubriendo muchos de estos materiales de construcción, entonces es interesante analizar cómo reaccionan ante un fuego. Además de emplear el STA para la vaporización, para estudiar el secado, la estabilidad térmica, la oxidación, la descomposición térmica que tiene lugar, a qué temperaturas descompone y la influencia de aditivos. Por ejemplo, hay muchas pinturas que tienen aditivos que les dan unas propiedades intumescentes que en caso de incendio, por ejemplo, empiezan a hincharse, se forma un carbonizado que protege el material de construcción al que recubren. En cuanto a los polímeros, de cara a su análisis habría que distinguir entre polímeros termoplásticos y termoestables, ya que cada uno de estos polímeros va a tener distintas reacciones en la descomposición. Con el STA podemos analizar muchas propiedades de estos, desde distintas transiciones de fase, fusión, la cristalización de los termoplásticos, la descomposición de mezclas, la composición de mezclas de gomas, el calor específico y reacciones de oxidación, de pirólisis que tienen lugar, la energía que se libera, el residuo que queda y el tipo de residuo. Además, es interesante también emplear el LFA para obtener el calor específico y la conductividad térmica de estos materiales. En cuanto a la biomasa, se emplea principalmente el STA para calcular el contenido de humedad, la estabilidad térmica, las reacciones de descomposición y de combustión que tienen lugar, la energía que se libera, el residuo que queda y el calor específico. Y en cuanto a adhesivos y sellantes, también se emplea el STA principalmente para obtener la fusión, la cristalización con o sin aditivos, la temperatura de transición vítrea y analizar las distintas reacciones de descomposición térmica que tienen lugar. Además, en este caso, en los adhesivos se determina también la energía de activación para el curado. Bien, en cuanto a la seguridad antiincendios, tenemos principalmente
dos análisis que se realizan, aunque están interrelacionados. En primer lugar, un análisis y mejora de los materiales frente al fuego, y también se aplican estos análisis térmicos para después analizar y realizar el modelado computacional de incendio, aunque ambos están interrelacionados, como digo. En el primer caso, en el análisis y mejora de materiales frente al fuego, se obtienen en primer lugar las propiedades térmicas, tanto la conductividad como calor específico. También es importante analizar la estabilidad térmica, a qué temperaturas el material comienza a reaccionar ante un fuego, y analizar las reacciones de descomposición térmica, tanto si estas reacciones absorben calor, como van a liberar calor y producir un incendio más grande. También se permite obtener distintos parámetros que después se puedan introducir en los modelados computacionales de incendios para modelar los parámetros, los materiales, perdón, como por ejemplo los parámetros cinéticos. Y también, en cuanto al análisis y mejora de materiales frente al fuego, es interesante el análisis de los aditivos. Se pueden analizar distintos materiales, distintos polímetros con aditivos, y analizar cómo estos aditivos influyen a las reacciones de descomposición que tienen lugar y a la reacción al fuego. Con los parámetros que obtenemos de este análisis, podemos realizar distintos modelos computacionales mediante esta caracterización de los materiales y realizar simulaciones que nos valen para el diseño basado en prestaciones, en análisis forense o la predicción de ensayos normativos, que ahora vamos a ver un poco más. Bien, en cuanto al análisis y mejora de materiales frente al fuego, el LPA nos permite obtener la difusividad, el calor específico y la conductividad térmica, que son fundamentales después para modelar los distintos materiales. En cuanto al STA, nos permite analizar las distintas, el calor específico también, pero también las distintas reacciones que tienen lugar en la descomposición de los materiales, ya sean reacciones de fusión, donde vamos a ver si un material a una temperatura sigue pudiéndose utilizar o ya se está fundiendo, es decir, la temperatura de servicio, y distintas reacciones. Y hay reacciones de deshidratación, donde se libera el agua, o reacciones de descomposición que puedan liberar distinto grado de energía. Y el residuo que queda finalmente. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo que habíamos visto antes, del oxalato de calcio, y cómo a través del ensayo STA podemos analizar las distintas reacciones que tienen lugar. De cada una de las reacciones vamos a obtener una ecuación con los coeficientes estequiométricos, indicando el porcentaje que se genera de gas, que se libera de gas al descomponerse, y también podemos tener la temperatura a la que tienen lugar estas distintas reacciones y la energía absorbida o liberada. En este caso es absorbida porque estamos en una atmósfera de nitrógeno. Para ver un ejemplo, en la reacción 1, en esta, se cambia el oxalato de calcio, se deshidrata y se genera un 11,94% de agua, de vapor de agua que se libera del material. Esto tiene lugar en torno a los 127,9 grados centígrados, y para tener lugar esta reacción necesita absorber 452,3 julios por gramo. Las distintas reacciones se analizarían de la misma forma. Y de esta forma nos da mucho conocimiento acerca de cómo se descomponen los distintos materiales. Bien, sin embargo, simplemente con estas reacciones y con los coeficientes estequiométricos no podemos realizar el modelado computacional, necesitamos más. Para ello están los conocidos como parámetros cinéticos, que principalmente, que son básicamente la energía de activación, el factor preexponencial y el orden de reacción, que nos permiten, a través de la ecuación de Arrhenius, que posteriormente vamos a poder ver, relacionar la velocidad de pérdida de masa de un material al calentarse en función de la temperatura. De modo que cuando está modelando, el programa va a ser capaz de saber si a un material le llega a cierta temperatura, con qué velocidad se pierde material. Si se pierde o si a lo mejor la temperatura es inferior y no se pierde nada. Para obtener estos parámetros hay muchos métodos distintos, como vemos estos y muchos más que hay. Básicamente hay dos tipos de métodos analíticos, donde a través de distintas ecuaciones y de ensayos de análisis termogravimétrico, como el TGA, se obtienen los parámetros cinéticos, y lo que más se usa últimamente, que son a través de algoritmos de optimización de las curvas de los ensayos de termogravimetría que estamos viendo. Estos métodos se basan en el empleo de distintos
software computacionales que tienen implementado un modelo de pirólisis y a través de unos métodos de optimización diferentes, como algoritmos genéticos o Saplet Complex Evolution, que es el que nosotros empleamos últimamente, son capaces de optimizar, de obtener estos distintos parámetros, la activación, el factor exponencial y el orden de reacción. Con esto ya sí que podríamos ir a un modelo computacional y definir cómo se descompone un material en concreto. ¿Cómo es este caso? Por ejemplo, este es uno de los métodos analíticos que viene en la guía de usuario de FDS, que si no lo conocen, FDS es el software, el modelado computacional de incendios más empleado, uno de los más empleados. Y este introduce, se pueden meter los parámetros obtenidos de cualquier otra metodología, pero introduce una metodología muy sencilla, analítica, en la que a través de estas ecuaciones y un simple análisis de termogravimetría permite obtener los parámetros cinéticos. Con esto ya iríamos a un modelo, en este caso, por ejemplo, tenemos definidos unas bandejas de cables y podríamos analizar la propagación de un incendio, cómo se descompondría y cómo se propagaría por las bandejas. Bien, aparte del STA, no solo se emplea para analizar las reacciones, como hemos visto hasta ahora, sino también cómo las distintas condiciones de ventilación, de oxígeno disponible o de flujo de aire afectan a estas reacciones, cómo las modifican. Y también permite, bueno, como hemos visto antes, la mejora de materiales frente a combustión a través de distintos aditivos. Permite analizar esto. Luego vamos a ver un ejemplo en concreto de esto. Bien, una vez caracterizado el material, las propiedades que definen el material en un modelo computacional, podríamos analizar la propagación de incendios en distintos tipos de materiales o de configuraciones a través de estos modelos, ya sean bandejas de cables, cabinas eléctricas, mobiliarios, etc. Y también estos equipos de análisis térmico, junto al modelado computacional de incendios, vale para la predicción de ensayos normativos. En nuestro caso hemos trabajado principalmente con ensayos normativos de resistencia al fuego, de ensayos de cable a gran escala y el SBI. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos en concreto del análisis de STA de distintos tipos de materiales para ver los efectos que nos interesan, por ejemplo, a nosotros de cara al fuego. En primer lugar, vemos que hemos analizado una muestra de 13,46 miligramos de yeso. Le hemos analizado entre los 300 y los 800 grados, le hemos impuesto una velocidad de calentamiento de 10 Kelvin por minuto, cada minuto aumenta 10 Kelvin, y bueno, lo hemos analizado en una atmósfera de aire. Aquí vemos representada la termogravimetría, el TG, que es esa línea discontinua, frente a la temperatura, y en este otro eje estaría en los valores del DSC, que es la línea continua. Bien. Bueno, este es un ejemplo de la muestra, que está un poco recortada. Bien, como vemos, en el yeso principalmente vemos 4 reacciones. En esta no se produciría una pérdida de masa y luego estas otras 2. Realmente, de cara al estudio, al análisis de su comportamiento en el fuego, lo que más nos interesa es esta primera reacción, en la que se pierde un 16,6% de la masa. Esto, bueno, realmente he dicho una reacción, pero realmente son dos reacciones de deshidratación, solo que se superponen. Y en estas reacciones de deshidratación lo que vemos es que se libera un 16,6% de agua y que para ello se absorbe 444 julios por gramo de masa de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un incendio y está entre unas paredes de yeso laminado, al principio del incendio el yeso lo que va a hacer es absorber el calor del incendio. Entonces es un material que en principio se comporta muy bien ante un incendio. Además no tiene ninguna reacción de oxidación, no va a producir que el incendio se aumente, por lo que vemos que tiene un buen comportamiento ante el fuego. En esta diapositiva lo que comparamos es el mismo material, un PVC, haciendo un análisis de STA en 2 atmósferas distintas. En una línea negra tenemos una atmósfera de aire y en las líneas azules, aunque no se distinguen mucho, tenemos la atmósfera de nitrógeno. Bueno, vemos que primeramente hay una transición en el material que no está detectada en la pérdida de masa. Después tenemos esta pérdida de masa y aquí tenemos la energía, las
los picos exotérmicos son hacia arriba y endotérmicos hacia abajo, entonces este es un pico que se absorbe energía y que se produce la misma pérdida de masa en ambas atmósferas, en ambas atmósferas. Esto es una deshidroclorinación. Cuando se pierde el PVC, pierde el cloro. Y es una reacción, por ejemplo, que es independiente de la atmósfera y se da igual en las dos. Pero vemos que a partir de los 440 grados más o menos, las reacciones que tienen lugar sí que varían. En esta primera no varía la pérdida de masa, pero ya vemos que en el caso de la atmósfera de aire se empieza a liberar energía. Esta área remarcado indica que se liberan 3.573 julios por gramo de energía. Y luego vemos que en la curva negra, que es la que tiene una atmósfera de aire, las reacciones de oxidación que tienen lugar hacen que se pierda mucha más masa que cuando analizamos el material, el PVC, en una atmósfera de nitrógeno, donde se produce una simple descomposición, pero los gases que se liberan no se pueden combustionar. En cambio, si cambiamos a la atmósfera de oxígeno, estos mismos gases combustionan y liberan toda esta energía. Bien, este es un ejemplo en el que vemos el análisis de un polímero cuando le testeamos puro y cuando le añadimos un contenido de fibras. En la curva azul tenemos el polímero puro. Y en la curva negra vemos que hemos introducido cierto porcentaje de contenido de fibras. Bien, lo que vemos es que al introducir las fibras, la reacción de descomposición, aunque comienza inicialmente a la misma temperatura, después se produce mucho más lentamente y se produce a temperaturas más elevadas. Sin embargo, vemos que en este ejemplo la energía total liberada en el caso de introducir fibras es mayor que en el material puro, por lo que deberíamos seguir trabajando en mejorar este material. En este caso vemos que cuando introducimos fibras tenemos una liberación de energía de 4.800 julios por gramo, mientras que si tenemos el material puro liberamos 2.189 julios por gramo. Pero vemos una idea de que estos análisis nos permiten evaluar pues, distintos aportes, cómo distintos aportes de porcentaje de contenido de fibra afectan a mi material de cara a la seguridad antiincendios. Y aquí tenemos un ejemplo del análisis térmico en una atmósfera de aire de un conglomerado. Vemos que tiene unas cuantas reacciones, aquí hay muchas que se superponen, pudiéramos ver una primera hasta aquí, otra hasta aquí, bueno, pudiéramos ver unas cuantas. Esta primera está relacionada con una pérdida de humedad y luego estas son reacciones de combustión, de oxidación, en las que se libera calor. Este ejemplo es el que vamos a analizar un poco más al detalle para obtener los parámetros cinéticos que luego pudiéramos introducir en un modelo computacional y ser capaces de modelar cómo se comportaría pues, un elemento hecho de conglomerado cuando se le somete a unas altas temperaturas. Bien, bueno, este es un esquema del método que vamos a aplicar. Lo voy a explicar un poco más sencillo porque tiene muchos puntos. Pero es un método que aplicaríamos para obtener las propiedades que luego definiríamos en un modelo computacional. Nosotros usamos FDS para ser capaces de modelar cómo se comportaría el material. Se dividen básicamente en tres etapas distintas. Una primera etapa consiste en la realización de los ensayos experimentales. Nosotros vamos a emplear unos ensayos de STA que incorporan, como hemos visto, el TGA y las curvas de SC. Ahora vamos a ver para qué las vamos a utilizar. Luego vamos a hacer también ensayos de difusividad con los que calculamos, de LCA con los que calculamos el calor específico y la conductividad térmica de los materiales. Y finalmente vamos a hacer un ensayo del cono, que es el equipo, vamos a darle más detalle, pero es el equipo que mostró el profesor Alvear al inicio de la presentación. Y con él vamos a obtener las curvas de HRR, que es la liberación de energía, la velocidad de cesión de calor. Bien, la mayoría del método se engloba en esta segunda etapa, que es la obtención de los parámetros cinéticos y térmicos. Básicamente lo que hace este método es, en primer lugar, tenemos que definir un modelo computacional, vamos a definir el material en el modelo de computacional.
Para ello necesitamos saber qué parámetros requiere el modelo para modelar este material. Por ejemplo, las propiedades térmicas, la conductividad, el calor específico, pero también los parámetros cinéticos que hemos visto antes, como la energía de activación, el factor preexponencial. Necesitamos obtener todos estos parámetros y algún otro, luego les vamos a ver cuáles son, para que el modelo sea capaz de entender cómo el material se va a comportar ante un incendio. Cuando ya tenemos definidos qué parámetros queremos conocer, debemos dar un rango de variación de estos parámetros. Se puede ser más o menos amplio, cuanto más amplio sea el rango, más lento va a ser el proceso de optimización. Así que generalmente, pues a través de ensayos experimentales o de bibliografía, les solemos ajustar. Una vez tenemos definidos qué parámetros necesitamos imputar en el modelo para definir el material, debemos hacer el modelado del ensayo con el que vamos a calibrar estos parámetros. En este caso vamos a usar las curvas de STA, la pérdida de masa, el TGA y el DSC. Entonces, definimos en nuestro modelo, nosotros usamos FDS, la geometría del STA, las condiciones de ventilación y el programa térmico que hemos realizado en el ensayo experimental. De modo que ya tengamos un modelo computacional con unos parámetros que van a definir mi material, en el cual están dentro de un rango y vamos a variar, y el modelo del ensayo. De modo que la simulación de cuando demos unos parámetros dé lugar a unas curvas de pérdida de masa, de TGA, y de liberación de energía, DSC. Bien, entonces en este punto lo que usamos es hacemos un proceso de calibración a través de un método de optimización, que lo que va a hacer es, dentro de estos rangos de parámetros, me va a dar los parámetros exactos que hagan que mis curvas simuladas se ajusten lo mejor posible a las curvas experimentales que hemos obtenido en los ensayos TGA y DSC. Para ello se basa en procesos de iteración. Básicamente, de forma muy simple, sería elegir unos parámetros aleatorios, lanzar una simulación y obtener las curvas simuladas de TGA y DSC, compararlas con las curvas experimentales y, una vez comparadas, evaluar a través de una función de error que hemos metido, evaluar si el error es suficientemente pequeño o necesitamos mejorarlo. En caso de que las curvas simuladas no sean buenas, pues variaríamos los parámetros que hemos imputado al modelo computacional y volveríamos a realizar la simulación, volviendo a comparar los resultados con las curvas experimentales. Este es un proceso, podría ser un proceso iterativo de miles y miles de iteraciones. Es por ello que usamos métodos de optimización que, además de permitirnos automatizarlo, lo que nos permiten es optimizar la búsqueda de los parámetros que hagan que el material modelado se comporte como el material, el material simulado se comporte como el material en los ensayos experimentales. Estos métodos de optimización van a buscar la solución más rápidamente. Cuando ya hemos conseguido unas simulaciones muy similares a las experimentales, ya tenemos un set de parámetros que definen a nuestro material en el ensayo, en el modelo computacional de incendios. Para validar, como hemos visto, estos ensayos son de pequeña escala, de miligramos. Para validarlo en una escala mayor, obtenemos un modelo, definimos un modelo del cono calorimétrico, también imponiendo, luego vamos a ver un ejemplo, la geometría del cono, los flujos de calor que hemos aplicado en las pruebas experimentales y imputamos una muestra con las propiedades del material que hemos obtenido en este proceso de calibración. Simulamos el cono calorimétrico y comparamos los resultados simulados frente a los experimentales del cono calorimétrico. Y ya vemos los resultados. Ahora vamos a ir un poco más despacio por estos puntos. Bien, esta sería la primera etapa en la que hacemos los distintos ensayos experimentales. En primer lugar, como hemos visto, este es el ensayo STA, donde tenemos la pérdida de masa y la liberación de energía. Luego tenemos un ensayo de LCA, donde vemos, bueno, en este caso la difusividad térmica, pero también a partir de ella obtenemos la conductividad térmica y el calor específico. Y en el ensayo a una escala mayor, a una escala de gramos, del cono calorimétrico. Como vemos, son muestras de en torno a 10 centímetros por 10 centímetros de lado. Ya estamos hablando de gramos y aquí pues, vemos un poco el efecto que se va a producir, que es un poco lo que explicaba el profesor Alvear al principio.
que se liberan unos gases y a través de esta chispa entra en ignición y se quema. Y estas son las curvas de liberación de energía del cono calorimétrico. Bien, en primer lugar, para modelar, realizar la definición de las reacciones de pirólisis o de combustión en el modelo FDS, debemos obtener las reacciones tal y como las hemos obtenido anteriormente en este webinar a través de la obtención de los coeficientes estequiométricos. Pero con esto no nos vale simplemente para modelar, necesitamos los parámetros cinéticos que resuelvan la ecuación de Arrhenius, que es esta de aquí. Estos parámetros cinéticos son los que hemos visto, que son la energía de activación, la energía de activación, factor exponencial y orden de reacción. Con estos parámetros los introducimos en esta ecuación, en el caso de FDS, y relaciona la velocidad de pérdida de masa con la temperatura superficial de la muestra. Entonces, estos son los parámetros que necesitamos obtener. Y estos se les imputamos directamente al modelo. Bien, bueno, esto es lo que hemos visto antes de obtención de las distintas reacciones a partir de las curvas de TGA. Vemos que para definir un único material, como es el caso del conglomerado, necesitamos el material inicial, que sería el conglomerado, pero luego genera este residuo, este submaterial, que sería el M2, el M3 y el M4, son submateriales que se van generando y que hay que modelar también. Y finalmente queda un residuo. Todo esto se lo tenemos que imputar al modelo. Y estos son las variables que van a definir cada uno de estos materiales que hemos visto. El M1, el M2, el M3, el M4 y el residuo tienen cada uno de estas variables, tanto variables que definen su triplete cinético, la energía de activación, factor exponencial y orden de reacción, como el calor específico, conductividad, calor de reacción, emisividad, densidad y absorción. Vemos que, por tanto, tenemos una gran cantidad de parámetros que tenemos que optimizar. Bien, una vez hemos definido los parámetros que van a definir a nuestro material conglomerado, vamos al proceso de optimización que hemos visto, para el cual ya tenemos el set de valores, que vamos a definir. Aplicamos un rango de variación de cada uno de estos parámetros y realizamos la simulación del modelo, la simulación computacional de la curva de STA. En este caso, bueno, esto es una representación donde estaría la muestra, este sería el contorno y así se analizaría la pérdida de masa y la liberación de energía. Y a través de un método de optimización, como hemos visto antes, en este caso el Sample Complex Evolution, optimizaríamos estos parámetros de todas las reacciones para obtener la mejor curva, las mejores curvas simuladas que mejor se aproximen a las curvas experimentales. Cuando cumplamos el criterio de error que ya hemos definido, ya tenemos los parámetros. En esta presentación, diapositiva, podemos ver las curvas experimentales en azul y las curvas simuladas en violeta, en líneas discontinuas. Vemos que esta es el ajuste de la curva de TGA, que es bastante bueno, ajusta bastante bien todas las reacciones, y este es el ajuste de la energía, que es siempre más complicado, pero bueno, se realiza un buen ajuste. Una vez ya tenemos definidos los parámetros que definen a nuestro material en FDS, podemos ir a una escala mayor. Para ello, bueno, elaboramos un modelo de simulación del cono calorimétrico. Aquí podemos ver el que hemos elaborado nosotros, donde esto sería la muestra, esto sería el cono, y se ha impuesto pues, el flujo de calor que se ha impuesto en los ensayos experimentales. Y una vez obtenemos con estos modelos y con los parámetros que definen el material los resultados de las curvas de HRR, los comparamos con los experimentales. No es en este caso que las azules son las simuladas, mientras que las curvas negras son las curvas experimentales. Vemos que en nuestro caso, en este estudio en concreto, las curvas simuladas están del lado de la seguridad, son ligeramente superiores, pero realizan un buen modelado de la descomposición del conglomerado. Y luego ya teniendo caracterizado este material, pudiéramos ir a ensayos a gran escala, a modelos de gran escala, donde podemos analizar pues, desde vagones de tren hasta oficinas, en caso de que las mesas fueran de conglomerado, distintos tipos de ensayos, porque ya tenemos caracterizado el material. Y bueno, esto es un poco la presentación. Muchas gracias. Y bueno, espero si alguno tiene alguna pregunta, por favor.
No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, yo no. Bueno, vamos a dejar un par de minutos por si alguien tiene alguna duda y si no ya cerraríamos el webinar. Muchas gracias por haber asistido. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Y si no, de todas formas, cualquier duda, por favor, me la escriben por email y vamos, les respondo con todo el gusto del mundo. Muchas gracias por la presentación. Gracias.